Bienvenidos tengan ustedes, muy buenas noches. La Universidad Católica C. Sapienza los recibe al webinar internacional Línea de Base para el Desarrollo de Huacho, Huaral y Sayán en el marco del megaproyecto Puerto de Chancay, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales y el valioso apoyo de G-Local. Un poquito para ver qué es o qué desarrolla G-Local. G-Local de la Evaluación es un evento único de intercambio de conocimiento que conecta a la comunidad de evaluación global de los diversos sectores y regiones del mundo durante una semana. Participantes de todo el mundo se unen a eventos tanto en su región como en otras latitudes para aprender en conjunto sobre una cantidad de temas y experiencias que les van a permitir a los participantes comprender cómo se articula el trabajo en los ecosistemas regionales de monitoreo y evaluación, así como en la comunidad internacional. G-Local ayuda a inspirar y energizar un movimiento global, donde individuos y organizaciones que valoran el poder de la evidencia para mejorar la vida de las personas. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarle a todos los presentes, por favor, mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de la magíster Ana Cueva. Ella es magíster en Administración Pública con doble grado internacional por la Universidad Católica Sacro Cuore, con posgrado en Investigación por la Universidad Ricardo Palma y la Asociación de Universidades del Perú, ASUP. Docente de pregrado en cursos como seminario de investigación en la Universidad Católica C. Sapienza y asistente de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Ha colaborado en diagnósticos y publicaciones sobre el fortalecimiento de capacidades locales y regionales. Asimismo, se ha desempeñado como analista de consultorías para Produce, Minedo, entre otras entidades importantes del Estado. Bienvenida, Magíster Ana Cueva. Agradecemos también la presencia del director de investigación de nuestra facultad, el maestro William Muñoz Martí Corena, quien nos acompaña el día de hoy. Cedo la palabra para iniciar la ponencia titulada Línea de Base para el Desarrollo de Huacho, Huaral y Sayán en el marco del megaproyecto Puerto de Chancay. A la magíster Ana Cueva, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Judith. Buenas noches a todos. Bueno, para empezar, quiero partir de dar un agradecimiento a los organizadores de la Semana de la Evaluación por tener esta oportunidad, posibilidad de compartir con ustedes el planteamiento de la investigación que pretendemos desarrollar en el territorio de Huaral y Huaura. También a la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad por tener este tipo de eventos que nos permiten compartir el conocimiento que queremos desarrollar. Hay varias motivaciones detrás del desarrollo de esta investigación. Una de ellas es que tiene que ver fundamentalmente, en primer lugar, con la presencia que tiene nuestra facultad y la universidad en sí en el territorio de Huacho. Tenemos una filial en ese territorio y pues debemos estar atentos, implicados en la promoción de su desarrollo, la generación del empleo, los ingresos de las familias, la educación y los servicios. No solamente en Huacho, también en los demás distritos como Huaura, Huaral, provincias y distritos como Sayán, entre otros. Otra motivación, y que lo pueden ver ahí en el título del estudio, es que, como sabemos, se va a ejecutar el megaproyecto del puerto de Chancay. Entonces, este puede convertirse en un dinamizador de la economía, del bienestar del territorio donde se va a desarrollar, y también va a demandar la disponibilidad de una institucionalidad fuerte, robusta, que sea de apoyo, también capital humano con buenas capacidades y bienes públicos que ayuden a darle soporte a todo lo que se necesita para desarrollar este tipo de megaproyectos. Bueno, y también es importante tener en cuenta, como en contexto, que las limitaciones estructurales que tenemos como país, el Perú, en cuanto a la productividad, la inversión en investigación y desarrollo, la conectividad, nuestras carreteras, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la infraestructura, nuestro clima de negocios, qué tan fácil es abrir o no un negocio y mantenerlo en el tiempo, todo ello tiene que ver con competencias, estrategias, y bueno, justamente se desliga de ahí la necesidad de diseñar y ejecutar políticas de desarrollo productivo. ¿Para qué? Para fortalecer el territorio, hacerlo crecer y desarrollar mucho más a Huaura y Huaral. Aquí les presento el índice.
Esta presentación la hemos organizado en 4 temas, como están viendo ahí. El primero tiene que ver con antecedentes, que como siempre es importante partir de un aspecto conceptual para entender el contexto y las definiciones de qué hablamos cuando decimos desarrollo productivo. Y también un tema sumamente importante e interesante, que son los ecosistemas de innovación. Vamos a hablar al respecto. Estos van a ser el soporte conceptual y analítico de todo este proyecto. Como ven, también vamos a tener una parte donde vamos a revisar datos del territorio, concretamente datos, aspectos demográficos, económicos, el potencial que existe, las brechas sociales que hayan, entre otros. Y bueno, luego continuaremos con las principales características del proyecto del puerto de Chancay para finalizar con los objetivos y el esquema de trabajo que tenemos para la línea base de Huacho. Yo los acompañaré en la primera parte y luego el magíster William Muñoz va a compartir los aspectos del territorio y parte de la metodología. Bueno, antecedentes conceptuales. Primero que nada, hay que partir de tener el entendimiento de que creo que no hay duda al indicar que entendiendo América Latina, nuestra región, América Latina y el Caribe, que está pasando por una crisis de crecimiento, de desarrollo. Esta afecta a su economía, limita la capacidad de recaudar del Estado, ¿no? La capacidad para ejecutar proyectos sociales, construir infraestructura, fomentar la innovación. Tenemos un contexto de este tipo. Y bueno, revisando la literatura, podemos identificar que Salazar nos dice que esta crisis es consecuencia de estar inmersos en 3 trampas. Una de ellas es obtener constantemente bajos crecimientos de nuestro PBI, Producto Interno Bruto, presentar una alta desigualdad en la población y mostrar bajas capacidades institucionales y de gobernanza que afectan al buen gobierno. Sugiere también que mejorar las capacidades productivas, la inclusión, la sostenibilidad en nuevos escenarios globales, pues es algo que sí o sí va a ser de la agenda pública. Por su parte, Ricardo Hausmann nos afirma que en los últimos 40 años se han cerrado brechas en educación, también en urbanización, en empleo e incluso en lo que es inversión respecto, pone de modelo a Estados Unidos. Sin embargo, esta brecha de ingresos no se ha cerrado totalmente, más bien se ha ampliado y bueno, en la última década esto se ha hecho más evidente. Hausmann atribuye este hecho a que la productividad total de los factores ha estado divergiendo del resto de economías globales. En este gráfico podemos ver como evidencia de lo anteriormente mencionado, se muestra la caída del crecimiento tendencial de América Latina y el Caribe de un 5.5% promedio anual entre el periodo del 51 al 79 a un promedio anual de 1.6% entre el 2010 al 2024. Es evidente esta caída. También podemos observar aquí que esta baja en el crecimiento se explicaría, entre otros factores, por la caída de la productividad total de factores, particularmente en la última década, como se observa. Aquí podemos ver la productividad del trabajo en 9 economías de América Latina y el Caribe. Perú es uno de los países que muestra uno de los niveles más bajos en la productividad del trabajo en la región. Solamente supera a Bolivia. Entonces todavía tenemos una brecha bastante marcada y bastante tarea por realizar para equipararnos siquiera al promedio de la región. Luego, podemos ver aquí que conociendo ya a estas alturas que la región es una de las más rezagadas en cuanto a la productividad total de factores, pues debería preocupar aún más el caso peruano, que es nuestro. Dado que el rezago en la productividad en parte explicaría la abrupta caída de la inversión extranjera directa y en particular la de inversiones productivas, las mismas que demandan para instalarse justamente adecuados entornos innovadores y productivos, que luego vamos a ir viendo también las definiciones de lo que es un ecosistema innovador. Aquí podemos ver el gasto en investigación y desarrollo como parte del PBI del 2014 al 2021. Esta es otra evidencia de la debilidad institucional de nuestro país que afectaría su productividad. Muy baja inversión, muy bajo gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI.
Podemos ver el comparativo con otras economías y nosotros pues estamos bastante rezagados. Respecto a la productividad laboral en América Latina y el Caribe, se observa que las tasas de crecimiento de la productividad laboral son muy bajas. Aparentemente, todos los factores de la producción, llámese capital, mano de obra, productividad total de factores, son significativos. La tasa de crecimiento de la productividad en el sector agrícola, por ejemplo, en promedio es robusta, se necesita mucha mano de obra. En la industria manufacturera, ¿no?, era buena hasta el 2010 y de ahí ya empezó a caer. La caída del empleo manufacturero también coincide con el incremento de la informalidad y en el sector servicios el crecimiento de la productividad es muy bajo. Justamente deberíamos tender a ello, ¿no? A invertir mucho más en servicios, valor agregado, que vaya más allá de solamente la excesiva práctica de la mano de obra. Bueno, en esta figura se pretende rescatar que la productividad total de factores crece con el mejor uso de los factores productivos, tanto en las empresas como en los sectores, ¿no? Crece. Asimismo, con el mejor desempeño de las empresas, ¿no? A mayor productividad, tendremos que tener una productividad media como país mucho más alta, como también con la mejora de la calidad en las nuevas empresas ingresantes. Luego, la productividad total de factores también se incrementa con la mejora del capital humano, la innovación, el levantamiento de restricciones o barreras y la corrección de las fallas de mercado. Habíamos estado hablando que era necesario pensar en el desarrollo productivo. Entonces es muy importante entender qué cosa es una política de desarrollo productivo. En relación a la caída de la productividad, los expertos como Salazar et al. Que se mencionaron, proponen como un elemento de solución o mitigación a lo que está aconteciendo al contexto, la formulación de políticas de desarrollo productivo. Estas permitirán activar potencialidades territoriales, corregir limitaciones o fallas de mercado que se mencionaron en el gráfico anterior. Ahora, una política de desarrollo productivo es una intervención de carácter transversal a toda la economía, ¿no? Puede ser así, o también puede estar muy enfocada en determinados sectores. ¿Qué pretende una política de desarrollo productivo? Sofisticar, diversificar, acelerar procesos de aprendizaje, de creación de capacidades productivas y propiciar un cambio estructural en toda la economía con el objetivo de aumentar la productividad. Entonces, así se va a pretender ingresar a nuevas industrias, nuevos mercados, fortalecer mucho más la integración hacia cadenas de valor, generar empleo y finalmente lograr mayores niveles de prosperidad y patrones de crecimiento más productivos y sostenibles. Se empieza a activar ese círculo virtuoso. ¿Cuáles son los lineamientos para una política de desarrollo productivo? Bueno, aquí figuran algunas pautas para el diseño adecuado de políticas de desarrollo productivo. Por un lado, hay que desarrollar las políticas de desarrollo productivo con una mirada a largo plazo. No se puede ser cortoplacista en este caso. Hay que identificar sectores a ser priorizados y hay que tener criterios concretos para saber por qué vamos a priorizar algunos sectores, ¿no? Como todos los que estudiamos economía, sabemos que los recursos son limitados y por esa limitación es que no podemos mejorar absolutamente todo. Tenemos que priorizar. Hay que equilibrar y alinear el enfoque nacional con el enfoque territorial. Se debe mejorar la gobernanza de las políticas de desarrollo productivo, volviéndola ejecutiva y proactiva. También se deben utilizar iniciativas de clústeres y de articulación productiva territorial como una forma efectiva de gestionar el desarrollo productivo y, un aspecto muy importante, se debe implementar una evaluación sostenida. Si no le hacemos un seguimiento, un monitoreo a lo planificado y a lo ejecutado, nos estamos yendo como a ciegas. Hablando de la gobernanza, ¿no?, que más o menos lo podemos entender como esas reglas de juego y también todo lo que esté involucrado para que se dé algún tipo de política, proyecto. En cuanto a la gobernanza articulada entre los niveles de gobierno que existen, que están viendo ahí en la tabla local, regional y nacional, el objetivo consiste en generar sinergias y en definir funciones correspondientes a cada nivel. En ese sentido,
Correa nos sugiere que en el nivel local se enfoque todos los esfuerzos a las microempresas, el emprendimiento, la agricultura y el turismo. ¿Por qué agricultura y turismo? Porque son intensivas en mano de obra y tienen bastante que aportar en toda la cadena de valor. También se sugiere la capacitación laboral, la educación técnico-productiva, infraestructura básica para mercados, el desarrollo rural, como también formalización. ¿Qué pasa en el nivel regional? Bueno, ahí entra a tallar el apoyo a las pymes, promover articulación productiva, la educación técnica superior en este caso, y apoyar a los gobiernos locales. Finalmente, en el nivel nacional, podemos observar que lo que se recomienda es ejecutar grandes inversiones en infraestructura, adecuar la regulación y los estándares, promover las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. Hay que garantizar la disponibilidad de instituciones financieras de crédito, así como de una banca de desarrollo, y vincular a las universidades con el sector productivo y apoyar a gobiernos regionales. Es sumamente importante lograr esta vinculación universidad-academia, porque en la universidad se crean los proyectos, las tesis, las ideas de negocio, las ideas para de repente monitorear o mejorar una política, y justamente el sector productivo tiene la demanda, tiene las problemáticas. Si hacemos un empate, podemos seguir aportando ese círculo virtuoso que se menciona. Bueno, habíamos hablado hasta ese punto de lo que es el desarrollo productivo, las políticas de desarrollo productivo. El otro eje, digámosle así, importantísimo, es el ecosistema de innovación. Vamos primero a entender qué cosa estamos refiriéndonos con ecosistema de innovación. Un ecosistema de innovación se puede definir fácilmente en dos palabras: actores y colaboración. Siempre que piensen en un ecosistema, en este caso de innovación, porque también pueden haber ecosistemas de investigación, de emprendimiento o de los tres fusionados. Ahora la literatura dice que ya al hablar de ecosistema de innovación, dentro está la investigación y el emprendimiento. Pero bueno, en sí, cuando escuchan ecosistemas de innovación, hay que pensar siempre en quién va a estar ahí identificado, actores, y cómo así, cómo se van a vincular, o sea, la colaboración. Entonces, un ecosistema de innovación posee atributos propios de un sistema que es adaptativo, complejo, comprende vínculos de red, coevolución, autoorganización y diversos grados de complejidad relacional. Hay metodologías y instrumentos interesantes para ver todo un mapeo de redes cuando hacemos un análisis de mapeo de ecosistemas. Asimismo, el concepto de ecosistema de innovación simplifica la comprensión de las relaciones entre lo que son las instituciones que promueven el desarrollo de nuevas empresas, productos y modelos de negocio activos. Esta figura que están observando ahí permite diferenciar el enfoque ecosistémico y el enfoque territorial. En esta figura se observa que los roles de los distintos niveles de gobierno varían, tanto a nivel nacional como local. Entonces, las actividades empresariales se agrupan naturalmente en ciertos lugares debido a que estos suelen ofrecer beneficios considerables que van a justificar el surgimiento de grupos empresariales o tecnológicos. Por su parte, las instituciones del conocimiento, como esta casa de estudios u otras que conocen, las universidades, organismos públicos y privados de investigación, se van a ubicar próximos al territorio, pero al final están ahí navegando en todo el ecosistema. ¿Han investigado el ecosistema de innovación alguna vez aquí en Perú? Sí, sí hay un caso concreto que desarrolló toda una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo para poder entender el ecosistema de emprendimiento. Fue en este caso para Lima, que es nuestra capital. Entonces el BID publicó una nota técnica sobre cómo mapear ecosistemas de emprendimiento concretamente. Miren que podemos decir que es una dimensión de ese gran ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento, y sobre todo emprendimiento innovador, no de corte tan tradicional. Queremos algo que escale y que llegue, por ejemplo, para las clásicas startups, ¿no? Spin-off, entre otros.
Entonces, sí, ha habido un caso ya que, digamos, es parte de la literatura base para poder entender cómo se han analizado los ecosistemas anteriormente. Y bueno, esta se basa en el análisis de redes que les comentaba, propone un método de mapeo, identifica y mide las relaciones entre los actores del ecosistema y bueno, comprende tres fases, ¿no? Diseñan un instrumento para recolectar la información, recolectan la información y luego mapean concretamente todo este ecosistema. Más adelante van a ver para la línea base de Guacho que se está planteando, más o menos cómo se estima formar el padrón de actores, cómo clasificar a los mismos, porque no significa simplemente ir a un territorio y ver cuántos actores existen, ¿no? Llámese instituciones del Estado, empresas, universidades, colegios, o sea, todo lo que se imaginen, ¿no? Sociedad civil. No es simplemente ir y mapear a todos, hay que siempre priorizar y clasificar. Entonces hay todo un sistema para identificar quiénes son actores clave, quiénes tienen más capacidad de tracción, de poder crear sinergias con otros que tienen más experiencia, cuáles son primarios que de repente estén en un nivel siguiente y cuáles son secundarios. Y justamente los instrumentos de recolección de información van a estar alineados a de repente hacer entrevistas en profundidad a los que vienen a ser actores clave y a los demás que también son un número mayor, poder encuestarlos con un buen instrumento de recolección de información. Bueno, ¿qué más respecto de este caso del BID, ¿no? Concretamente, el mapeo del ecosistema persigue identificar los actores más relevantes, como les indicaba, los roles que estos asumen, que pueden ser de diferentes tipos. Algunos son tomadores de decisiones, creadores de política pública, algunos son generadores de oportunidades para otros actores, algunos dan la formación, forman el capital humano como las universidades. También busca distinguir las relaciones existentes entre actores y pretende determinar capacidades, brechas de investigación, innovación y emprendimiento y oportunidades de dinamización del ecosistema para sectores económicos que hayan sido priorizados. Y otra vez, no necesariamente en todos los territorios voy a priorizar siempre agricultura y turismo. Puede ser que en la mayoría de casos se vincule en ciertos territorios, pero de repente lo que le funciona a Piura no le funciona igual a Ayacucho, no le funciona igual a San Martín, a Ica, entre otros. Entonces, cada territorio tiene su potencialidad, cada territorio tiene un mayor aporte de valor agregado bruto o también al Producto Bruto Interno. Cada territorio, dada su complejidad económica, tiene de repente la presencia de ciertas empresas más fuertes, relevantes en su territorio, que pueden hacer también esta capacidad de poder influir, ¿no? Poder influenciar y el interés que también tenga esta gran empresa para poder pues irradiar a las más pequeñas, ¿no? A las medianas y a las micro. Lo que están viendo ahora en pantalla es el famoso hexágono de actores, también hexágono de la innovación. Bueno, primero hay que entender que este es un instrumento que va a facilitar la identificación de actores clave, este hexágono de actores. Esta herramienta revisa el sistema de política, de sociedad civil, de educación, de investigación. Pero brevemente, nada más hay que entender que cuando estamos hablando de mapeo de actores en un territorio, la literatura nos lleva primero a la famosa triple hélice, ¿no? Identificar en un territorio a la academia, a la empresa y al Estado. La literatura se fue desarrollando y empezaron a tomar en cuenta la cuádruple hélice que suma a la sociedad civil. Entonces tenemos ahora academia, Estado, empresa y personas que se unen, se organizan, ¿no? Sociedad civil. Pero esto evoluciona a un hexágono y esto pueden ver ahí que se está extrayendo del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquía, que recoge literatura que ayuda a clasificar de manera mucho más específica a estos actores, que ya no son cuatro, sino ahora son seis. ¿Por qué? Porque como están viendo aquí, como se aprecia en la diapositiva, los distintos actores del hexágono van a tener roles distintos. Algunos van a diseñar e implementar políticas, algunos van a tener una postura, un perfil más influenciador, ¿no? Algunos van a generar conocimiento o van a difundirlo, algunos serán empresarios, innovadores, algunos serán financiadores. Y esto es sumamente importante, ¿no?
habíamos estado diciendo, me interesa saber cómo en Huaura y en Huaral, y concretamente en distritos como Huacho, Sayán, Huaral, Chancay, ¿qué hay en este momento? ¿Qué hay para el desarrollo productivo y qué hay respecto y cómo lo vinculo al tema de la innovación? Entonces empezamos a identificar quiénes están en el sistema de política. Podemos ver ahí de repente a municipalidades, a algún gobierno regional. ¿Qué hay en la sociedad civil? ¿Será que se han agrupado personas y han creado de repente algún centro de capacitación, ¿no? Por iniciativa de las personas, o sea, que no lo haya iniciado el gobierno, que no lo haya iniciado la universidad. ¿Qué hay respecto a la educación e investigación? Hay universidades en el territorio, nosotros estamos, ¿no? En Huacho. No hay necesariamente mayor presencia de otras universidades. Habrán institutos, ¿no? Habrán centros de formación técnico-productiva, habrá que ver. ¿Qué colegios, qué nivel de colegios existen, ¿no? ¿Cómo está el capital humano al respecto? Intermediarios articuladores de conocimiento, ¿no? Brokers de conocimiento, incubadoras, aceleradoras. ¿Será que hay este nivel de articuladores en el territorio? El sistema empresarial, ¿no? Estamos hablando ahí de los emprendedores, las empresas que de repente en alguna medida tienen unidades de investigación, de repente están muy vinculadas con algún CITE que no necesariamente está en el territorio, pero sí cercano. Y bueno, las plataformas de apoyo que son los famosos financiadores, ¿no? Y eso pues es fundamental, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento innovador, no es tan fácil encontrar el financiamiento y para ello tenemos pues opciones como Innovate Perú, Startup Perú, que impulsan a los emprendedores innovadores, pero esa es una forma, ¿no? Digamos que no necesariamente responde al 100% de los que quieren emprender de manera innovadora. Y por su parte, la banca privada no tiene necesariamente los instrumentos de financiamiento ad hoc a la dinámica que tiene una startup por el crecimiento que tiene la misma. Entonces todavía hay una brecha que cerrar para poder disfrutar de los beneficios del financiamiento de manera integral. Bueno, esta es la última diapositiva que yo comparto y quería cerrar indicando la existencia y subrayar, de repente algunos ya lo conocen y si no, aquí se enteran, de los Innovasui. Este es un ejemplo de fomento de ecosistemas regionales de innovación, ¿no? Los Innovasuyo es una iniciativa del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, que lo que ha hecho ha sido integrar 12 regiones de nuestro país para fomentar la innovación en sus sistemas productivos. Su propósito es contribuir a la generación de ecosistemas de innovación y emprendimiento y se inspira en la diversidad de regiones, su talento emprendedor, la riqueza natural y los desafíos existentes. Como están viendo al final de la diapositiva, ya viene desarrollando planes de justamente establecer ecosistemas de innovación en Amazonas, en Arequipa, en Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y Tacna. Y siempre se parte de ese tipo de metodología de saber quiénes están, quiénes quieren participar, porque también habíamos hablado de gobernanza, ¿no? Son tantos actores que podemos identificar en un territorio, digamos un número, 800 actores, entre los cuales habrán de repente 20, 30 que sean clave, porque son mucho más dinamizadores. Otro tanto importante serán actores primarios, otros secundarios, pero son los claves los que nos van a ayudar a impulsar, o sea, van a ser los que jalen, no van a estar ahí, jalen a los demás, van a estar ahí la academia con las universidades, van a estar ahí de repente algunos centros de innovación, algunos laboratorios, algunas empresas que tienen centros de investigación. Y si en el territorio no hubiese, ¿no? Cuando hagamos todo el estudio y terminamos de repente concluyendo que no hay tanta presencia, pues justamente tendrán que entrar a tallar formas, iniciativas de ver cómo el actor más cercano que tengo, al territorio más cercano al que estoy presente, empiezo a crear esos vínculos. Entonces, yo culmino aquí con mi participación. Ahora le voy a dar pase al magíster William Muñoz, que les va a hablar del territorio y luego también del proyecto de Chancay y cómo estamos estableciendo, esquematizando el trabajo para la línea base de Huacho. Muchas gracias. Gracias, profesora Ana Lucía.
Eh, bueno, la línea de base de Huacho es sumamente relevante, desafiante. Es un momento tal vez histórico en Perú, porque lo que es va a dejar de ser. Posiblemente sectores que hoy son importantes en el arco Huaura-Huaral, como la agricultura, el sector pecuario, hay muchos transportistas. Si todo madura como se está planificando, eh, el puerto de Chancay va a habilitar un desarrollo productivo impresionante que se va a alojar en los parques tecnológicos e industriales como Chancay Park, que está al frente del puerto, como el parque de Ancón, ¿no? Y todo esto integrado también a las ampliaciones que se dan en el puerto de Callao, ¿no? Eh, si miramos puertos similares como el de Shenzhen en China, que también es un caso interesante revisar, porque comienza más o menos como Chancay, ¿no? Una zona no muy desarrollada, pero donde llegan las inversiones portuarias, no en un solo puerto, sino en una red de puertos, ¿no? En la costa china. Esto está muy cerca a Taiwán y Hong Kong, que generan un tráfico increíble, ¿no? Al año transitan más de 30 millones de contenedores. Y como decía, estamos en un momento histórico porque vamos a ver cómo va a mutar esa zona. Una zona que tiene hoy más o menos 80.000 habitantes y que va a pasar en pocos años el millón o los 2 millones de habitantes. Se van a dar transformaciones radicales. Estaba revisando, por ejemplo, que el Ministerio de Transportes eh, va a invertir más o menos casi la misma cantidad que ha invertido COSCO Shipping, que es la empresa china que opera el puerto de Chancay, ¿no? COSCO Shipping de manera total va a invertir 3.000 millones de dólares, pero para esta primera fase ha invertido 1.000 millones de dólares. El gobierno peruano va a invertir casi lo mismo en proyectos de carreteras, de viaductos, eh, de tramo de evitamiento para no aliviar el tráfico que se va a generar con tantos contenedores y camiones. Eh, la autopista a Chancay, que tiene 2 carriles, se le va a ampliar un carril más porque van a haber demasiados camiones, ¿no? Y, y bueno, si todo sale bien, repito, entre Chancay y Ancón vendrían a alojarse plantas ensambladoras de autos eléctricos, maquiladoras de electrodomésticos, eh, que llegan a ensamblarse y luego distribuirse no solo al mercado peruano, sino también al mercado ecuatoriano, la región andina, a Chile, Argentina, ¿por qué no Brasil? Y por supuesto, como en el comercio, hay que asegurar la carga de llegada y la carga de despacho para evitar los falsos fletes. Eh, También tiene que salir producción, por ejemplo, de baterías, de valor agregado con el cobre peruano. Todo esto alojado en empresas manufactureras, en los parques tecnológicos, parques industriales y también en polos del interior del país. Eh, los estudios, por ejemplo, de la Universidad del Pacífico respecto a Chancay, al puerto de Chancay, refieren que la carga, evidentemente se espera que un 80% tenga que ver con la soya brasileña, pero
Eso todavía va a tardar un poco porque hay un tramo carretero que implica puentes, una serie de estructuras, tiene que ser terminado para que la conectividad esté completa. Hoy todavía hay problemas, pero solamente con el mercado peruano se espera que un eje, un polo, lo forme Huánuco con San Martín, con el café, el cacao. Otro polo sería Trujillo, Lambayeque, con el arroz, con los hortofrutícolas, eh, y los propios parques, también generando producción exportable. Decía yo que van a cambiar muchas cosas, porque, por ejemplo, para producir las aves de corral, para producir los productos hortofrutícolas, uva de mesa, espárragos, la palta, se requiere tecnología, pero no en tanta intensidad como en la manufactura de alta tecnología. Por ejemplo, para ensamblar autos eléctricos. Es una tecnología muy sofisticada. Y normalmente estos tipos de producción eh, generan ciertas externalidades que significa ciertas, por ejemplo, aglomeraciones. eh, en la literatura se llama clúster a estas aglomeraciones virtuosas, donde yo llego con mi fábrica para hacer autos eléctricos, pero atraídos por mi fábrica, se van alojando cerca a mí proveedores de las lunas, de las puertas, de las llantas, de los aros, de los espejos, del cuero para los asientos. eh, Son otras empresas, pero van a estar cerca a mí, ¿no? Entonces mi presencia también atrae y activa la operación empresarial de mis proveedores, que son otras empresas, ¿no? Y esto se va diseminando. Por ejemplo, sin ir muy lejos, tenemos también el norte de México. Hubo un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Quién tiene la mano de obra más barata? México. Entonces, las producciones intensivas en mano de obra, como en parte de la manufactura, ¿a dónde se fue? Se fue a México. Y en México, en el norte, en León, en Monterrey, eh, la gente era más o menos como en Chancay, Huacho, Huaral. No se puede decir que es gente que no tenga educación, viven relativamente algo por encima del promedio del peruano típico, no es tan mal, pero sería exagerar decir que están en capacidad de sostener un desarrollo productivo como el que se viene, porque se requiere mucha calificación de mano de obra. Se requiere un cambio cultural que pase por tener a los clientes, y acá cuando hablamos de fábricas, el cliente es otra fábrica, que no te compra un sol. Las órdenes de compra y las facturas entre empresas son importantes. Es otra cultura. Y justamente la línea de base que nosotros estamos tratando de definir, pues sabemos que nos va a mostrar que entre los sectores económicos, la actividad económica, bueno, lo que hay pues es mucha agricultura de exportación. Por ejemplo, solo en Sayán hay 47 empresas medianas exportadoras, ¿no? Agrícolas. Pero también hay mucho verde en Huaral, ¿no? Huacho es de mucho comercio, ¿no? Pero también está
la fábrica de la pureza de gaseosas, hay oleaginosas, hay pesqueras, pero no hay manufactura, ¿no? Y la manufactura es entre los sectores económicos aquel que empuja más productividad, porque la manufactura es muy estandarizada. La manufactura tiene mucha mejora continua. La manufactura absorbe, utiliza, aplica mucha tecnología avanzada. Detrás de la manufactura hay el desarrollo de muchas patentes, de mucha ciencia. Entonces, al costado de la fábrica de autos eléctricos, además de sus proveedores, tienen que alojarse empresas que certifican calidad, parecidas a SGS, Bureau Veritas, pero acá van a calibrar equipos, acá van a entrenar y calificar competencias de profesionales y técnicos. Decía yo, un cambio cultural que se va a venir y año a año nosotros vamos a mirar lo que encontramos el 2024 y vamos a ir contrastando 2025, 26, 27, 28, 29 en adelante y seguramente vamos a tomar nota de cambios. Seguramente la prioridad por algunos sectores va a ser distinta. Vamos a pasar posiblemente de agroexportación a industria, a servicios para la industria, a servicios portuarios, a competencias logísticas y de operaciones, a mucha tecnología, a mucho manejo de sistemas digitales. Eso es lo que va a pasar en Huacho, ¿no? Huacho, Huaral, Huaura, Chancay, Okayama, toda esa zona, porque están muy conectados, son distritos que están muy próximos, ¿no? Y tienen algunos seriáceos. Bueno, eh, les compartiré entonces algunos datos de cómo está la fotografía hoy. Repito, la llamamos línea de base porque es el punto de partida, ¿no? Cuando el puerto es un bebé, van a pasar cosas, mucho desarrollo productivo que va a jalar calificación de la mano de obra, que va a jalar inversión de capital en tecnología, que va a jalar que se instalen laboratorios, que se instalen más universidades, que se instalen certificadoras, que vengan grandes empresas. Seguramente han escuchado hablar ustedes que el CIMA Perú acaba de firmar un convenio y está entrenando a su gente eh, con Hyundai. Hyundai es una gran corporación que tiene no solamente la división de autos, sino también tiene una división naviera, astilleros, de alta tecnología, por supuesto. Entonces, como al puerto de Chancay van a llegar grandes barcos, ¿no? Portacontenedores, seguramente alguno de ellos llegará con cierta avería. Y así como cuando tú tienes tu auto, requieres de un mecánico, de un taller de mantenimiento, estos grandes barcos re- van a demandar mantenimiento. Hoy, línea de base, ¿tenemos gente experta en el mantenimiento de estos grandes barcos? Serán escasos si los hay, pero Hyundai está trabajando con el CIMA para tener el capital humano y la capacidad para dar mantenimiento a estos monstruos de contenedores. Y así, cada fábrica, cada tipo de actividad productiva va a demandar
servicios, pero servicios de alta calidad. Este tipo de empresas, como las mineras, por ejemplo, un proveedor de una minera es una empresa certificada, calificada, tiene muchos ISO, tiene muchas certificaciones. ¿Por qué? Porque las grandes empresas operan con estándares, con mucha exigencia en todas sus actividades. El idioma de la calidad es el idioma de la manufactura, es el idioma de la tecnología. Los países desarrollados están habituados a cumplir y seguir estándares de calidad, y eso los vuelve productivos. A ver, he hecho mucho preámbulo, pero creo que era importante para que valoremos estos datos. Utilizando la información del Perú Top 10.000, que es una base de las principales empresas peruanas de todo el país, tratamos de graficar la situación de las empresas eh, en Huaral, en la provincia de Huaral, Huaura y en el distrito de Chancay. Bueno, encontramos 231 y como era de esperar, grandes empresas hay 22 en Huaral y 25 en Huaura. Medianas, 8 en Huaral, 13 en Huaura. ¿De qué tipo son estas empresas? Como le decía, son de transportes, las medianas. Transportes hay grande, mediano y chiquito. También hay mucho de empresas agroexportadoras, hay procesadoras, están estas avícolas como Redondos, está Andahuasi, que es un monstruo del azúcar, hay pesqueras, en Chancay hay algunas harineras, eh, hay metal mecánica, y hay un montón de pequeñas, sobre todo en servicios y comercio. Concretamente, en el distrito de Chancay encontramos 23 empresas entre pequeñas, medianas y grandes, es decir, 23 empresas relativamente destacadas. ¿Cómo verán? No es un universo muy amplio de empresas. Es lo que hay ahora y están más, como dije, orientadas a los pollos, a la chacra, al comercio y los servicios. Esto va a cambiar. Seguramente, si tomamos la misma foto de acá a unos 2 o 3 años, pues el número va a aumentar y las concentraciones también. Acá la segunda tabla tiene que ver con las concentraciones por macrosectores. Eh, Hemos clasificado, porque es una clasificación que nos trae Perú Top 10.000, en 4 macrosectores. El comercio, la bodega, el supermercado, la farmacia, ¿no? La extracción. eh, Decía que a nivel de macrosectores, en las grandes empresas destaca el sector servicios, hay más densidad. En las medianas, el comercio y las extractivas. Y en las pequeñas, como era de esperarse, poco productivas, pero numerosas, las empresas del sector comercio y servicios. Eh, Naciones Unidas, a través de PNUD, elabora periódicamente un índice de desarrollo humano. Este índice combina muchas dimensiones como el tamaño de la población, la esperanza de vida, eh, el porcentaje de adultos mayores de 18 años con educación secundaria, ¿no? Capital humano es importante, más aún con todo lo que se viene ahora en Huacho. Los años de educación para los mayores de 25 años, el ingreso familiar per cápita, ¿no? Y combinando todos estos factores se llega a un índice. Cuanto más alto, más se aproxima a uno, es mejor para el territorio, para el país, para la región, para la provincia o distrito. Eh,
lo que podemos ver acá, y hemos comparado el índice de desarrollo humano de 2 años, el 2003 y 2019, para ver qué ha pasado en ese periodo, ¿no? Vemos que la población creció significativamente, sobre todo en Chancay. Miren, pasó de 38.000 a 65.000 en el 2019, y ahora, 2024, estamos por las 80.000. Y Chancay ha crecido bastante y seguirá creciendo, ¿no? Miren cómo va a crecer Chancay, el Plan de Desarrollo Urbano, el PDU de Chancay, que ya debiera estar listo. El Ministerio de Economía ha asignado una partida de 5 millones de soles, ¿no? Y ha encargado al Ministerio de Vivienda, con consultores internacionales, para que preparen el Plan de Desarrollo Urbano de Huaral, que incluye Chancay. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ahí se van a discutir las zonificaciones, dónde se van a ubicar las empresas. Respecto al puerto de Chancay, ¿qué distribuciones complementarias o arreglos territoriales van a haber? ¿No? Eso es fundamental, porque las grandes empresas que van a llegar tienen que llegar a un escenario donde existan reglas. El ordenamiento territorial, la zonificación es importantísima en ese sentido, y eso lo está trabajando eh, consultores bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda y con recursos del Ministerio de Economía, ¿no? Eh, Otra dimensión, la esperanza de vida también aumentó en promedio 5 a 6 años, ¿no? La gente vive más. La población mayor de 18 años con educación secundaria creció 3 y 5 puntos porcentuales en Huaral y Huaura, y bueno, cayó 0,26 puntos porcentuales en Chancay. Eso eh, como que se ha estancado en Chancay. Los años de educación se incrementaron en Chancay, y los ingresos, bueno, prácticamente se han duplicado, ¿no? Eso son noticias buenas. Las cosas no han ido mal en Chancay, pero Chancay, pues, con el puerto y con la posibilidad de estos parques tecnológicos, de estas empresas industriales, manufactureras que podrían venir, pues tiene que agarrar ritmo y agarrar el paso de estas corporaciones, ¿no? Eso es un buen desafío, ¿no? La mayoría de territorios eh, no tienen estas oportunidades que se les van a presentar a los vecinos de esta zona. Bueno, eh, hemos querido también eh, tener una pincelada de los datos eh, sociales que impactan actualmente a la gente de la zona, ¿no? Un elemento que encontramos, bueno, eh, a continuación, respecto a los servicios básicos, miren ustedes, 23% de los hogares en Huaral cocinan con leña, casi la cuarta parte, 19% en Chancay y 18% en Huaura. Luego, 29% de los hogares en Huaral poseen una computadora, laptop o tablet. 30% en Chancay y 37% en Huaura. Están mejor dotados en Huaura de equipos. Respecto a las tendencias celulares, 89% de los hogares poseen uno en Huaral, 90% en Chancay y 88% en Huaura. En cuanto a conexión a Internet, que es muy importante ahora, ustedes lo saben porque utilizan servicios de formación virtual, 28 en Chancay y 31% en Huaura. Respecto al alumbrado eléctrico, 9%, 9% de las viviendas en Huaral no disponen de este servicio, 10% en Chancay y 8% en Huaura. En cuanto a los tipos de vivienda, choza o Chancay, en Chancay la calidad de viviendas es relativamente mejor, y 5,4% en Huaura.
También respecto a servicios básicos, 89% de las viviendas en Guaral disponen de red pública dentro de la vivienda, saneamiento. 92% en Chancay y 84% en Huaura. Bueno, continuamos ahora con salud. Son pinceladas nada más porque estamos recién iniciando el estudio de línea de base, pero queríamos mostrarles más o menos cómo está la situación. De hecho, si, por ejemplo, Chancay va a crecer, pues tienen que mejorar los servicios de seguridad de la policía, los servicios de salud, las viviendas, el agua, el internet, las pistas, los jardines, los colegios, porque va a venir mucha gente, van a ir muchos profesionales y esos consumen bienes públicos, justamente la seguridad, justamente la salud, una buena vía pública, eh, son demandados para que lleguen las inversiones. Las inversiones buscan lugares donde haya capital humano educado. Por eso fueron a Costa Rica. Esa gente habla inglés. Busca que haya conectividad e infraestructura, es decir, que el lugar tenga buen internet, que el lugar tenga buenas autopistas, que el lugar esté cerca al puerto, que haya agua, energía barata, entre otras condiciones, ¿no? Y en cuanto a salud, 28% del total de afiliados al sistema de salud en Guaral corresponden a de salud o EPS. Es decir, 72% están pues en el CIS, ¿no? O se atienden en los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los que se atienden por salud son los que están en planillas formales o sus familiares. Y en EPS los que tienen un poco más de recursos, ¿no? Y la empresa privada le subsidia un servicio privado de salud. Eh, Decíamos que 28% de los afiliados de salud en Guaral corresponden a, digamos, los servicios más premium, ¿no? De salud que lo brindan e-salud y las EPS privadas. 33% en Chancay y 36% en Huaura. La desnutrición crónica bordea el 8% en los niños menores de 5 años. La anemia total es severa en Huaura, 19.5% de los evaluados y 13.7% en Guaral. Como verán, estos niños, cuando sean adultos, van a tener problemas en sus aprendizajes y en sus desempeños laborales, ¿no? De ahí que como política pública hoy se esté pidiendo que se le agregue hierro al arroz, ¿no? En cuanto a educación, solamente 13.5% de las escuelas públicas se encuentran en buen estado en Guaral. Repito, solamente 13.5% de las escuelas públicas se encuentran en buen estado en Guaral. ¿Esto tiene que cambiar? Por supuesto, ¿no? ¿Quién va a querer ir con su familia a, a Guaral, por ejemplo, si sabe que la mayoría de colegios pues son un desastre, ¿no? En Chancay la cosa está un poco peor, ¿eh? 7.3% de los colegios se encuentran en buen estado y en Huaura el 16%. Las principales falencias son agua potable e internet. Imagínense, ustedes enviarían a su hijo, a un familiar, a su hermano, a un colegio sin agua y sin internet, van a perder el tiempo y se van a exponer. Respecto al logro educativo, en promedio, 30% de los estudiantes de primaria obtienen un logro satisfactorio. Es decir, 70% no logran una formación satisfactoria en la primaria, tanto en lectura como en matemáticas. Hay que trabajar eso, ¿no? ¿Cómo vamos a tener buenos trabajadores, buenos profesionales para las empresas
en Chancay, similar. En secundaria, la cosa es peor. El logro educativo, terrible, terrible. La secundaria, más que la primaria, está en emergencia en los colegios públicos de Perú. Eh, en cuanto a la distribución de la PA desocupada, esta es muy similar al de la PA ocupada, es decir, los de secundaria son los más desocupados, seguidos por los eh, educación superior universitaria y no universitaria. Bueno, acá hemos estado adelantando que el puerto crea condiciones para que pasen otras cosas. Decía, para que exista un parque tecnológico con fábricas de autos chinos, con un desarrollo productivo muy acelerado que va a demandar mucha calificación, que va a demandar eh, la emergencia de empresas medianas, pero de alta productividad, de alto desempeño, intensivo. Hoy Monterrey tiene un estado de bienestar y calidad de vida muy similar al de Texas, que es el estado norteamericano vecino. Monterrey es una de las regiones de más altos ingresos per cápita en México. Y eso es lo que podría ocurrir con Chancay, con los municipios, las empresas, la universidad, los centros de investigación, incluso las ONG, alinearan sus esfuerzos para favorecer la calificación, el ordenamiento territorial y el cambio cultural que necesario que debe promoverse. Bien, eh, el proyecto. El puerto de Chancay, ¿no?, será, redundancia, un puerto multipropósito. Es decir, que va a movilizar contenedores, básicamente, pero es más. El primer componente es una zona operativa portuaria, que es aquella donde se van a realizar las actividades portuarias propiamente dichas. Va a comprender los muelles, estribones, canales de ingreso marítimos, área de almacenamiento para contenedores, todas esas rampas grandes, ¿no? Ese es el área para contenedores, ¿no? Carga a granel y rodante, área de mantenimiento y talleres. Luego está el complejo de ingreso, ¿no?, que es más o menos, es- viene, viene de un túnel de casi 2 kilómetros, pero llega hasta acá. Ese complejo de ingreso incluye el antepuerto vehicular, las puertas de ingreso al terminal, el área de inspecciones de aduanas, oficinas administrativas y área de servicio logístico y de apoyo. Finalmente, el tercer componente es el túnel o viaducto subterráneo que conecta el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria y, como les decía, tiene casi 2 kilómetros, ¿no?, de extensión y constituye un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. Tiene 3 vías, 2 fajas transportadoras para graneles sólidos y tuberías multiproducto de graneles líquidos. La empresa, ¿no?, ¿quién es el operador? COSCO Shipping Group, de propiedad del gobierno de la República Popular de China, es la empresa transnacional más grande del mundo en el negocio integrado portuario y naviero y ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en el manejo de contenedores, con 104 millones de TEUs al año. 104 millones. En la primera etapa, Chancay va a movilizar 1 millón de TEUs. Miren, Costco en el mundo moviliza al año 104 millones, 100 veces más.
en cerca de 50 puertos que operan en Asia, América, Europa y Medio Oriente. Es sabido que ahora el tráfico se va, se va a movilizar por el Pacífico, ¿no? Entonces, y que el crecimiento de China y de sus aliados, pues se mueve por el Pacífico. Y su transportador y los puertos que utilizan, en gran parte son de esta empresa COSCO Shipping. Vale resaltar que este grupo también es propietario de la empresa COSCO Shipping Line, la naviera más grande del mundo que integra la Ocean Alliance junto con las navieras Evergreen, CMA, CMG y OOCL. El puerto. El puerto de Chancay es la mayor inversión china en la red portuaria latinoamericana. Esta mega infraestructura de 3.000 millones de dólares de la firma COSCO Shipping Ports apunta a generar transformaciones en la red naviera sudamericana y convertirse en un hub de exportaciones contenerizadas chinas a lo largo del continente. Una de las transformaciones que propone el proyecto del puerto de Chancay es la construcción de una infraestructura operativa que garantice el manejo de buques de nueva generación, de más de 16.000 contenedores, aprovechando el potencial natural de un calado superior a los 16 metros de la costa peruana en esa zona. Muy rápido voy a hablar sobre la línea de base de Huacho porque es un tema más metodológico, pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos con esta línea de base? Buscamos identificar sectores estratégicos, asimismo, los factores críticos de éxito y los recursos y capacidades que permitan al Arco Guaura Guaral, Cacay, y facilitar el diseño de estrategias ad hoc. Un objetivo específico. Otro es identificar la brecha de recursos y capacidades necesarias, monitoreo, proyectos, todo eso se va a demandar y a gran escala. Finalmente, identificar estrategias y líneas de acción a fin de facilitar el desarrollo productivo del arco Huacho-Guaura. Más o menos la estructura del proyecto es un componente de demanda. Ya hemos iniciado un trabajo encuestando alumnos con apoyo de estudiantes de la filial de Huacho, el jefe de la filial, el profesor Donato Maguiña, y también la profesora Katy Leolas, ¿no?, que se deben cerrar. También estamos preparando una encuesta a empresarios, porque es importante entender la demanda de competencias y servicios y conocer cómo articulan con sus proveedores, con sus clientes, con sus pares, con la institucionalidad de apoyo. Otro componente tiene que ver con un levantamiento de información secundaria, datos sobre el territorio. Estamos consultando la base de datos de CEPLAN, del INEI, de PRODUCE. Luego, como bien decía la profesora Ana Lucía Cueva, también vamos a trabajar la identificación de los actores claves, ¿no?, en el marco de el diagnóstico de ecosistema de innovación, clústeres y aglomeraciones en la zona. Por supuesto, vamos a presentar los avances, vamos a preparar una publicación y deseamos cerrar con con un evento o congreso internacional en Chancay, como corolario de todos estos esfuerzos. Bueno, esta es la metodología, como también decía la profesora Cueva. Hay que identificar, analizar inductores de innovación, ¿no?, palancas, subsistemas, sectores y cadenas a priorizar, y también hacer un benchmark con otros ecosistemas, por ejemplo, con los InnovaSuyo, que son regionales, pero que tienen detrás una metodología, priorizaciones y una gobernanza que puede servir
digamos, como un espejo, ¿no? Identificación de un escenario apuesta, el futuro. Pero esto de acá, yo creo que hay que esperar a ver qué dicen los chinos, qué dice ese plan de desarrollo urbano, porque que van a haber cambios, van a haber muchos cambios en esa zona. Entonces, es mejor esperar a que maduren estos proyectos e integrarnos eh, prospectivamente eh, y diseñando una visión a futuro con datos más firmes sobre el planeamiento de Chancay, ¿no? Luego también se identificarán líneas y nichos estratégicos para el plan de desarrollo, ¿no? De los sectores. Se identificarán también, como decía yo, qué portafolios de proyectos, qué proyectos se están elaborando o están en proceso o están en ejecución. Y vamos a requerir de definir también indicadores para el monitoreo, para el seguimiento, ¿no? Por supuesto, hay que diagnosticar permanentemente el entorno y sus variaciones. De ahí la importancia de la línea de base. La línea de base justamente sería una herramienta para esta última etapa de identificación de condiciones del entorno. Eso es lo que queremos nosotros medir. Eh, bueno, y respecto a los actores, como verán acá, hay que elaborar un padrón de actores, instrumentos de recojo de información, la misma eh, o el mismo recojo de información y el análisis de datos, ¿no? Este es más o menos la variable del cuestionario, ¿no? Acá hay unos criterios para priorizar los sectores, ¿no? El aporte de valor agregado, el tejido empresarial, que constituyen, la PEA, ¿no? Que emplean, la informalidad en este sector, la productividad por trabajador, la vinculación al mercado internacional y la relación con tendencias globales y regionales, ¿no? Son temas de cadenas productivas y ya estamos a las finales. Y yo lo que quería rescatar es que desde el siglo XIX eh, se nota la presencia china en Huaral y Huaura. Luego de la liberación de los negros por Ramón Castilla, pues Perú tenía una bonanza con el guano de las islas, con la caña de azúcar, eh, y también por la construcción de ferrocarriles. Miren ustedes, ahí vemos a chinos, ¿no? Construyendo o nivelando para tender los rieles de un ferrocarril, otro al centro con la caña de azúcar, y bueno, como hemos conocido muchos, a un chinito de la esquina con su bodega, ¿no? Eh, Desde el siglo XIX. Qué interesante que Chancay pues sea también una inversión china. Otro dato es que la mayor migración china a Latinoamérica se dirigió a Perú, ¿no? Esto como corolario y agradecerles a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Mm, No sé si me están escuchando. Si alguien tiene una pregunta, ya estamos en el cierre, pero yo atento y también despidiéndome, porque entiendo que estamos al límite. Judith, no sé si hay algún cierre por parte tuya. Profesor William, me gustaría leer una pregunta que han enviado al chat. Adelante. ¿Cuáles, repito por favor, qué medidas se están implementando para mitigar posibles impactos negativos en el medio ambiente y en la calidad de vida de los habitantes de las localidades? Es una muy buena pregunta. Eh, bueno, cuando se opera a nivel de estas grandes empresas como Costco Shipping, eh, estas empresas tienen que cumplir
no solamente con la normativa del país, de Perú, que a veces es laxa, pero los clientes de Costco Shipping, los que contratan los servicios navieros, ellos demandan estándares de desempeño, responsabilidad ambiental. Acuérdense que los países del mundo se reúnen en estos eventos COP, donde asumen compromisos de inversión y exigencias a sus sectores productivos. De hecho, que el sector naviero, ¿no?, y portuario es uno de los que tiene que cumplir más estándares, ¿no? Son más bien los mineros informales, tal vez los pequeños artesanales, que por ahorrarse un sol, pues contaminan, ¿no? Las empresas grandes tienen sus pecados, pero normalmente son más vigiladas, más supervisadas. Por ejemplo, el sector textil, una empresa grande en la planta tiene que tener sistemas para absorber el polvo del algodón, tiene que cuidar al personal que trabaja con químicos, ¿no? Lo que no ocurre en la empresa pequeña de Gamarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, de hecho que la pregunta es muy buena porque por el lado del gobierno, nosotros debemos ser protegidos y defendidos por las reguladoras, ¿no? En este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que cautelar los intereses de todos los peruanos y tiene que ser vigilante y tiene que exigir cumplir estándares medioambientales. Y esos estándares se monitorean, se vigilan, se toman muestras de agua para ver cómo está el pH u otros, o se le aplican algunos reactivos químicos al aire, al ruido. No sé si contesto así a esa pregunta. Muchas gracias, profesor William. Acá hay una última pregunta. ¿Cuáles son los principales indicadores que se están utilizando para medir el progreso y los impactos de desarrollo en las zonas vinculadas? Esa es otra muy buena pregunta. Eh, depende, depende de qué queremos para entender qué objetivos, qué indicadores, qué metas eh, tenemos que cumplir y qué indicador diseñar y medir, ¿no? El tema del desarrollo es un tema complejo porque tiene muchas aristas, porque involucra muchos sectores. Como veíamos ahí, el desarrollo tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con poder judicial predecible, ¿no? No puede haber un fallo en un sentido y otro fallo en otro sentido cuando los hechos son los mismos. Eh, Respecto a indicadores, yo confío en dos instituciones. El CEPLAN para lo que son los objetivos eh, de planeamiento de largo plazo, ¿no?, lo que es el desarrollo territorial, institucional, ¿no? Pero en cuanto a calidad, yo confío mucho en INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, quien genera, es el ente rector de la calidad en el Perú y genera las normas técnicas peruanas en base a las normas ISO eh, americanas y las normas AENOR españolas. Decía yo, si queremos bienestar, tranquilidad y seguridad, tenemos que cumplir estándares, tenemos que cumplir normas. Hasta pagar impuestos es un estándar, es una norma. Respetar el semáforo es otra norma. Obviamente,
las normas también se evalúan para entender que están bien hechas, que están bien diseñadas y que cumplen su objetivo. Si la norma no está bien hecha, si la norma se hizo para proteger y no protege, esa ley tiene que ser eliminada. Eso es lo que llamamos en la gestión pública el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Y esta estrategia de calidad de leyes, de calidad normativa, es auspiciada por la OECD. Ahora que Perú quiere ingresar a la OECD, al Club de los Países Desarrollados, pues tiene que trabajar mucho su normativa. Hay muchas leyes en Perú y hay muchas que no sirven para nada, ¿no? Entonces, el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Es una técnica que nos debe ayudar a depurar el marco normativo. Gracias, Judith. Gracias por las buenas preguntas también a los participantes. Profesor William, y bueno, esta es una pregunta bastante interesante para de repente para los jóvenes que están presentes, es referente a qué competencias deben tener los que quieran postular a puestos de trabajo en este tipo de empresas, ¿no? Como para ir fortaleciendo el tema de mejorar su atractivo, ¿no? Frente al mercado laboral. Creo que es de las mejores preguntas de la noche. Eh, con el profesor Idianov nos reunimos con el equipo de la Gerencia de Recursos Humanos de Costco Shipping, ¿no? Primer requisito, inglés intermedio como mínimo, porque vienen chinos que se comunican, ustedes no saben el inglés del chino, ¿cómo es? Terrible, ¿no? Pero vienen chinos a capacitar, ¿no? A operar el puerto, por ejemplo, los camiones no tienen choferes, las grúas, todos se mueven automáticamente, ¿no? Entonces, eh, para enseñar la operación de estos instrumentos tan avanzados, vienen facilitadores y capacitadores chinos, ¿no? Que seguramente hablarán su inglés, ¿no? Particular, pero eh, hay que poder comunicarse. Entonces, el inglés intermedio es sumamente necesario. ¿Qué más? Entenderán que se va a interactuar con muchos equipos sofisticados, ¿no? Como en la película de Misión Imposible. Entonces, hay que aprender a ser usuarios de ERPs, de sistemas de gestión integral. También, ¿no? Y esto siempre lo recuerda el profesor Llano, hay que aprender a programar mínimamente en Python, en R, porque hay muchos datos y a veces las funciones del Excel o del Stata, para este caso particular o por el problema que tienes, eh, no te va a bastar y necesitas hacer alguna programación, algún algoritmo. Entonces, hay que saber programar. No interesa que seas contador, no interesa que seas economista o administrador, todos deben programar. En muchas universidades, incluso acá en Perú, ya el tema de ChatGPT, de Python y de otros software analíticos, ya es una obligación, es algo obligatorio, ¿no? Y el que no domina estos instrumentos se vuelve un analfabeto operativo, ¿no? O profesional. También las habilidades blandas, por supuesto, porque hay que saber comunicarse. ¿De qué sirve el mejor alumno, todos los 20, todas las medallas, si es demasiado inhibido, cohibido, ¿no? O como digo yo en clases, cuando se hace una pregunta se queda callado. No, tienes que habituarte a responder, tienes que habituarte a participar, a articular, porque el mundo demanda ahora de, no de profesionales, de equipos. Y si tú no sabes ser equipo, entonces te estás excluyendo de muchas oportunidades que vendrán. Gracias, Judith. Muchas gracias, profesor William. Quisiéramos agradecerle por su análisis detallado y el enfoque integral que hemos
escuchado no solo nos ha proporcionado un entendimiento más profundo de las dinámicas económicas y sociales que rodean a Huacho, Guaral y Sayán, sino que también usted ha subrayado, la profesora Ana ha subrayado la importancia de una planificación estratégica y sostenible para maximizar los beneficios del puerto de Chancay. Apreciamos especialmente la manera en que han abordado los desafíos y las soluciones potenciales, destacando la necesidad de colaboración y la participación activa de todas las partes interesadas y resaltando la importancia de la capacitación para los estudiantes. Gracias a la experiencia y la dedicación de usted y la profesora Ana, nos sentimos más preparados, motivados para enfrentar los retos que se avecinan y aprovechar las oportunidades de este proyecto, ¿no?, que va a traer para todos. Reiteramos nuestro agradecimiento y queremos expresarlo a través de una fotografía virtual, por lo que pedimos a todos los que nos acompañan activar sus cámaras y de esta manera agradecerles por la ponencia, por compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias, profesor William. Gracias, profesora Ana. Un momentito, por favor. Muchísimas gracias. Geraldine, Pedro. Gracias, Sila. Gracias, Andrea. Esperamos un ratito que más se conecten para poder realizar las capturas. Gracias, Elmer. Gracias, profesora Lida. ¿Cómo está? Okay. Jesús, ¿nos avisas en qué momento para poder nosotros estar preparados? Ok, me parece que mm, gracias, Martín. Gracias, Violeta. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor William, nuevamente. Gracias, profesora Ana, por acompañarnos. Gracias a todos los presentes, docentes, estudiantes de las distintas filiales, como Nueva Cajamarca, Chilcanas, Atalaya, Huacho y Lima. Ha sido un honor nuevamente, profesor William, escucharlo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Gracias, Gracias. Judith. Gracias, estimados colegas, estudiantes, amigos todos. Muy amables.